Saludo, hermanos y hermanas de Radio María Dominicana. Estamos hoy celebrando la fe que el Señor nos ha regalado. Vamos a celebrar también su palabra y todo aquello que el Señor nos da como don para acrecentar nuestra fe y para acercar nuestra vida a Él, a su presencia, para que caminemos sobre sus huellas, tras sus pasos, y podamos entonces nosotros ser esos frutos maravillosos, esos grandes árboles que por ahí van hablando de lo que el Señor hace en su reino, en el mundo y en nuestras vidas. Quien les habla, la hermana Simona Rosario, de las Hijas de San Pablo, de las hermanas Paulinas, muy contenta y muy agradecida al Señor por esta oportunidad que me da de compartir su palabra y de crecer junto a ti que me escuchas, a ti que me ves a través de los medios de comunicación, especialmente Facebook y YouTube de Librerías Paulinas Puerto Rico. Damos gracias a Dios por tu sintonía, por tu vida y por esa búsqueda profunda de Dios que tienes y que te lleva a escuchar este tipo de programa y a sintonizar esta hermosa emisora de Radio María Dominicana. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es el sembrador. Saben que en las Sagradas Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Jesús emplea largos capítulos en los diferentes evangelios a hablar en parábolas. Y esas narraciones en parábolas que hace Jesús son una manera de explicar alguna realidad del reino en palabras sencillas que el pueblo pueda entender. Pero como veremos en la parábola de hoy, Jesús dice cuando algunos de los discípulos le pregunta que por qué él habla en parábolas, pues él dice como que es algo como que para que no lo entienda todo el mundo. Sin embargo, cuando él hace esas comparaciones, son comparaciones que son muy familiares para los que están escuchando. Si él está hablando allí a agricultores, pues él se los habla de una manera. Si él está hablando a pescadores, se lo habla de una manera que es afín a la labor que ellos realizan y a lo que ellos ya están acostumbrados. Por tanto, por un lado, lo que él dice en parábolas trae cierta confusión porque hay que analizarlo, hay que profundizarlo, hay que orarlo para captar, para recibir el gran mensaje que él quiere regalarnos a través de ese cuentito o de esa parábola. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Aquí en Fe en clave de Mujer nos vamos a adentrar en la parábola del sembrador y también de la explicación que da Jesús para ver de qué manera se puede hacer realidad en nuestra vida, en el hoy de nuestra historia, este hermoso regalo que el Señor nos hace sin importar nuestros méritos e incluso más allá de nuestra resistencia para que Él obre y actúe en nosotros. Entonces, los que tienen Biblia, les invito a abrirla en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, versículos del 1. En realidad, a lo largo de todo el programa vamos a estar con los versículos del 1 al 23. Vamos a estar dividiéndolos en algunas partes para hacer unas pausas explicativas. Ok, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien abra nuestra mente y nuestro corazón para poder acoger esta palabra de Dios que ha sido don para todos los hijos de Dios desde el inicio, primero para el pueblo judío y ahora pues para todos nosotros, esta palabra de Dios que es palabra viva y eficaz. ¿Listos? ¿La encontraron? Capítulo 13 del 1 al 22, dije, al 20 y algo. Ok, vamos a ir viendo poco a poco. Dice la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca. Y toda la gente quedaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino.
Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, porque no tenían mucha tierra y brotaron enseguida, pero no tener profundidad la tierra, pero por no tener profundidad la tierra. Pero en cuanto salió el sol, se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hay que hacerlo, ¿sí? Esperando la novedad que trae la palabra, porque es una palabra viva, es una palabra en la que el Espíritu se manifiesta y toca lo más interior de la persona humana. Así que cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé la disposición para poder acogerla y ver qué el Señor me quiere regalar a través de esta palabra. Cuando inicia este texto, que según la Biblia que yo estoy hoy utilizando, que se llama la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, una nueva versión que salió recientemente, que de hecho, haciendo un paréntesis, me encanta porque todo lo que son palabras y dichos de Jesús está en letra rojo y lo demás pues está en letra negra y pues al menos a mí no me impresiona, ¿no? Porque uno mientras va leyendo el texto ve el contraste de lo que es el color negro de las palabras, y cuando empieza a hablar Jesús que está todo en rojo, pues a mí como que me da cosquillitas en el corazón, porque es como si el Señor ahí, bueno, siempre uno sabe que es palabra de Dios, ¿no? Pero el efecto que causa esta Biblia, quizás es por la novedad, pues me encanta, porque todo lo que está en rojo es lo que dice Jesús. Les voy a mostrar para los que nos están viendo a través de Facebook, que vean la diferencia que hay entre la letra negra, que es lo normal del texto, y por decirlo de alguna manera, y en letra roja, lo que son las palabras directas de Jesús. Entonces realmente me gusta mucho y pues sí, yo estoy emocionada con mi Biblia nueva, estoy muy contenta. También la traducción está muy, muy bien hecha y me gusta. Bueno, vamos a lo que vinimos entonces, para no estar aquí perdiendo el tiempo con mis comentarios. Resulta que la parábola nos presenta esta experiencia, ¿verdad?, de un sembrador que va a sembrar. Obviamente, cuando un sembrador va a sembrar, el terreno sobre el cual él va a depositar la semilla tiene que haber sido trabajado previamente. O sea, él no va por ahí a lo loco y al garete sembrando por todas partes. Sin embargo, el sembrador de esta parábola hace las cosas de una manera extraña, como que no tiene miedo de desperdiciar la semilla. Le importa más que esa semilla crezca y se desarrolle a que sea en el terreno ideal, ¿verdad? Porque un buen sembrador se le ocurriría sembrar en el terreno que ya él sabe que eso pues va a funcionar, pero no necesariamente pues en un sitio donde se vaya a desperdiciar la semilla. Y eso es un dato bien curioso, porque si el sembrador es Dios, significa que Dios no discrimina entre persona y persona. Jesús o Dios, vamos a decir como en el Dios Trinidad, no es que dice, este va a desperdiciar mi semilla, así que ni siquiera se la voy a echar. Esto va a ser un desperdicio. Dios apuesta por nosotros, independientemente del tipo de terreno que tengamos o que hayamos construido. Si es árido o si es tierra buena o si está entre zarzas o qué sé yo. Lo que hace el Señor es depositar la semilla, que es su palabra, y nosotros como terreno tenemos entonces la opción
de decidir si nos convertimos en tierra buena o somos de estos terrenos que lo que hacen es ahogar y hacer morir esta semilla que el Señor nos ha regalado. Entonces, cuando uno ve este tipo de actitud que es, pues, lo digo entre comillas y con mucho respeto, es anormal, uno dice, pero un sembrador con sentido común sembraría donde sabe que la semilla va a crecer. Pero el sentido común de Dios es completamente diferente. Es un acto de confianza, de bondad, de misericordia extremo que lleva a Dios a dar lo mejor de sí para que yo tenga lo mejor de Él. Y al yo recibir lo mejor de Dios, entonces puedo también dar lo mejor que tengo dentro, lo mejor de mí. ¿Y quién es entonces el sembrador? El sembrador es todo aquel que proclama el evangelio, es el predicador. Y ese predicador por excelencia, ese sembrador con mayúscula, es Jesús, que viene a traernos la palabra del Padre. Jesús viene a hablar en nombre del Padre. Y ese sembrador que se dispone a sembrar en nuestro corazón, entonces es Jesús. ¿Y cuál entonces es la semilla en el contexto de la parábola? La semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que es viva y eficaz, según nos dice la carta a los Hebreos, esa palabra tiene el poder de crecer, de desarrollarse y de dar fruto abundante. No soy yo quien hago grandes cosas, es la palabra de Dios en mí. Recuerdan que en el libro del Génesis, cuando se describe todo el relato de la creación, la manera como Dios crea es hablando, es pronunciando palabra. Y ese pronunciando palabra es directamente el hágase de Dios. Entonces, Dios dice que se haga la luz y la luz se hizo. Que se separen las aguas de la tierra seca y se separan inmediatamente. Por tanto, la palabra de Dios, al momento de pronunciarse, actúa. No es como yo que digo, nos vemos mañana y de repente pues las circunstancias no me permiten llegar al sitio y vernos mañana, porque mi palabra no es eficaz al estilo de Dios. Mi palabra no es viva al estilo de Dios. En cambio, cuando Dios dice que tengan vida estos huesos secos, esos huesos secos inmediatamente se levantan y hacen grandes cosas, se levantan y realizan maravillas en nuestro interior. Así como Dios se manifiesta de manera poderosa en nuestra vida, de esa misma manera el Señor obra a través de su palabra, como lo relata aquí en el texto, en esta parábola del sembrador. La semilla puede hacer en mí lo inimaginable, pero también está la parte de la libertad humana. Dios la siembra, pero yo puedo ignorar esa semilla que el Señor ha sembrado en mí. Yo puedo desechar esa semilla que Dios ha depositado en mí. Yo puedo arruinar esa semilla que el Señor ha depositado en mí. Mi libertad también me lleva de alguna manera a disponer o a indisponer ese terreno donde la semilla va a crecer. Habla el texto de una semilla que cayó en la tierra junto al camino. El símbolo de creyente que tiene corazón endurecido a la palabra de Dios. Cuando el texto menciona esta semilla que cayó al lado del camino, representa a estos creyentes que tienen el corazón endurecido y que no aceptan, que no acogen la palabra de Dios. En palabras de Simona, eso es un desperdicio de semilla. En palabras de Dios, es una oportunidad para el cambio, una oportunidad para la conversión. Vinieron las aves y se la comieron. Las aves son figuras de Satanás y de demonios que roban la palabra de Dios de los corazones inconversos. Si de repente tú recibes esa palabra de Dios y deja que
pues que las situaciones del día, de la vida, te quiten esa palabra de Dios y pierdes, regalas la paz, pero regalas en el sentido de desperdiciarla, ¿no? Como tenerla en el saco roto. El Señor te dio muchas cosas, te ha dado alegría, te ha dado paz, te ha dado salud, te ha dado tantas bendiciones y tú eso no lo valoras ni lo cuidas. Al ni valorarlo ni cuidarlo, lo que haces entonces es echar en saco roto esa semilla o ese don que el Señor te ha concedido. Entonces viene una persona como está de moda decir ahora, una persona tóxica y te roba la paz, te roba la alegría, te roba incluso la fe con cualquier comentario, qué sé yo, tonto, sin sentido, fuera de lugar. Incluso la poca fe que tú tienes te la pueden quitar. Pues vienen las aves y te roban, te comen esa semilla que ha sido un don, un regalo maravilloso de Dios para alimentar y acrecentar tu vida. Hay una semilla que el sembrador dejó caer en los pedregales. Se refiere a personas que reciben la palabra con emoción, pero sin una verdadera conversión. Aquí esa es una de las más comunes. La gente va a un retiro, escucha una charla, ve una predicación y sale por ahí, estoy emocionado, yo me voy a llevar el mundo por delante, yo voy a convertir a todo el mundo, yo mismo me voy a convertir y yo voy a ser una persona nueva a partir de hoy. Ya no hay quien me haga sucumbir, ya no hay quien me tienten, ya yo soy el más de todos los máses. ¡Hurra, hurra, hurra! Pero es un haber recibido solo con la emoción esa palabra que el Señor me ha dado, ese toquecito que el Señor ha dado a mi corazón, lo recibo con mucha emoción, pero sin una verdadera conversión, sin un compromiso y sin una radicalidad que me lleve, que me mueva a tener un verdadero cambio de vida, un verdadero cambio de mentalidad, un cambio trascendental, que yo pase de ser el hombre, la mujer vieja, a la mujer, al hombre nuevo, al estilo, a la estatura de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por tanto, tenemos que evitar que el terreno de nuestro corazón esté como está la tierra a la orilla del camino, como está expuesta la semilla que llegan las aves y se la comen, y como están las semillas que cayeron en los pedregales. Nuestro corazón tiene que estar más dispuesto para acoger la palabra de Dios. Y nosotros en un mismo día quizás podamos experimentar diferentes tipos de terreno o todos los tipos de terreno que describe la parábola. Pero la meta es que vayamos poco a poco abonando nuestro terreno, nuestro corazón, para que la palabra de Dios al caer haga lo que tiene que hacer. Empiece a echar raíces que sean profundas, que después no importa lo que venga, huracanes, tormenta, temblores, pandemia, estamos firmes, plantados en el Señor y podemos entonces combatir todo tipo de crisis, todo tipo de tempestad. Si entonces damos como que un pasito adelante en esta parábola y entonces nos vamos al campo que describe aquí la parábola, ese campo donde va el sembrador a sembrar es figura del mundo de los oyentes, o sea, representa a todos los que están escuchando la palabra de Dios, escuchándolo de una manera indiferente, de una manera superficial o de una manera profunda, de una manera que cambia la forma de ver, de concebir la realidad, de concebir el mundo. Si ese campo no tiene profundidad en la tierra, pues el interés que nosotros podemos tener en Cristo y en su palabra es un interés superficial. Y ese interés que de repente nosotros tenemos de manera superficial, pues funciona con la memoria. Las cosas que son importantes uno las conserva por más tiempo en la memoria, pero las cosas que a ti como que te interesan poco, al instante se te olvidan. Y si la palabra de Dios te interesa poco, que se te olvida al instante después de haberla escuchado. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa que estando en la misa, en la celebración eucarística, se proclaman las diferentes lecturas
y como que un momento después ya tú ni te acuerdas qué lectura se leyó. O cuando termina la celebración eucarística, ni sabes, si alguien te pregunta, ¿cuáles eran las lecturas de hoy? ¿Cuál era el evangelio de hoy? Tú, ay, se me olvidó. O si también, porque hay veces que el sacerdote, en lugar de dedicarse a explicar la palabra de Dios, pues le dedica ese espacio de la homilía a otro tipo de análisis o de reflexión, y entonces no ayuda a que la persona profundice en esa palabra de Dios que acaban de oír. Pero también no es que toda la responsabilidad sea del cura. O sea, también yo tengo que ir a la misa preparado, yo tengo que haber leído los textos, yo tengo que haber orado los textos, yo tengo que haber buscado qué significa, qué se está refiriendo esta palabra. Hay tantos libros, hay tanto contenido en internet que me puede ayudar a profundizar la misa, las lecturas de la misa, la liturgia de la palabra, de manera que cuando yo vaya a la celebración eucarística yo le pueda sacar el doble del beneficio, el doble del jugo, como decimos aquí en los de a pie. Pues cuando yo hago mi trabajo de preparar la tierra para que esa palabra caiga en tierra buena, pues Dios se manifiesta de una manera grandiosa y novedosa en nuestra vida. Y eso entonces va haciendo que mi relación con la palabra de Dios no sea superficial, sino que sea una de intimidad y de profunda relación con el sembrador, con el maestro. Cuando dice la parábola que salió el sol y se quemó esa semilla, es el ejemplo de que el pecador está paralizado. Yo no puedo hacer nada para que esa semilla crezca, porque el pecado me tiene atada de manos y pies, y yo como que ya he perdido incluso mi voluntad. Cuando de repente todo lo bueno que hay en mí, todo el bien que yo puedo hacer, que yo puedo realizar, todavía no da el fruto que debería dar, pues entonces yo debo cuestionarme y pedirle al Señor la gracia de poder abrirme más a su gracia, perdone la redundancia, poder abrirme más a su acción, poder abrirme a toda la maravilla que Él diariamente realiza, quiere realizar y puede realizar en mí y en mi interior. Nosotros no podemos conformarnos con que nuestro terreno sea infértil. Tenemos que buscar la manera de que Dios pueda trabajar, de que Dios pueda obrar y hacer las maravillas que ha hecho en tantos santos, en tantos personajes bíblicos, en tantas personas del hoy de nuestra historia, que también las haga en nosotros. No nos conformemos con ver lo que Dios hace de maravilloso en el otro, sino también lo que Dios hace de maravilloso en mí, aquello que yo le permito que Él realice y haga en mi interior. Y eso que yo le permito a Dios que haga en mi interior, pues redunda en bien para toda la humanidad. Así como el bien que hizo María le ayudó a hacer a hacerla a ella la esclava, la sierva del Señor, que también nos haga a nosotros ser ese ser tocado por Dios de una manera que beneficie a toda la humanidad, así como el sí de María ayudó a que la salvación llegue a toda la humanidad, que el sí mío, que el sí tuyo ayude también a que el reino de Dios se siga extendiendo. Vamos ahora a hacer una pausa musical. Y en esta pausa musical quiero compartirle esta canción del grupo Girán que se llama El Sembrador. Y mientras escuchemos esta canción, quiero invitarles a pedirle al Señor que ese terreno, esa tierra fértil se haga realidad en nosotros, que mi terreno, que mi vida, que mi interior sea tierra buena, tierra fértil en la que Él pueda manifestarse, hacer crecer la semilla, su palabra y sobre todo extender el reino de Dios. Vamos a la pausa y ya regresamos a Fe en Clave de Mujer. Y la semilla desapareció. Otras semillas cayeron entre
entre las rocas. Brotaron muy pronto, pero salió el sol y como la tierra era poca, se secaron por falta de raíz. Otras semillas cayeron entre los espinos, brotaron y crecieron, pero los espinos la ahogaron, impidiendo que éstas dieran su fruto. Pero el resto de la semilla cayó en una tierra especial, donde abunda la esperanza y la semilla no morirá. Cristo te llama a ser tierra fértil. Cristo te llama a que des fruto en tu corazón. Y con Cristo y con su amor, fortaleciendo tu espíritu, no habrá nada que te impida tu fruto dar. Cristo te llama a ser tierra fértil. Cristo te llama a que des fruto en tu corazón. No habrá nada que te impida tu fruto dar. De regreso a Fe en Clave de Mujer. Qué hermosa canción, ¿verdad? Que nos invita a abrir el corazón para que nuestra tierra sea ese terreno fértil en el que la palabra de Dios haga su proceso y su trabajo intenso en nuestra vida y en nuestro interior. Estamos hoy hablando sobre la parábola del sembrador. Para beneficio de los que nos sintonizan, nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en el programa Fe en Clave de Mujer para poder reflexionarnos sobre esta parábola de Jesús, sobre el sembrador que deposita en nuestro interior esa palabra de Dios. En el segmento anterior estuvimos hablando de quién es el sembrador, de lo que significa la semilla, de los diferentes tipos de terreno y del campo donde se trabaja ese sembrado, ese sembradío, bueno, no sé cuál de las dos me inventé. Y ahora quisiera como que profundicemos un poquito en el terreno. Ese terreno es en realidad el interior del hombre, es el corazón del hombre. Lo que Jesús parabólicamente está haciendo es precisamente comparar esos tipos de suelo, esos tipos de terreno con el corazón del hombre. Si mi corazón está dispuesto, está presto para acoger al Señor, pues entonces en mí se va a dar lo que describe la parábola como un buen terreno. Si mi corazón acoge de manera superficial la palabra o que no tiene raíces o que lo deja ahí como que expuesto y al garete para que venga y lo pisoteen o se lo coman las aves o los pisotee el que pase por ahí, pues entonces la palabra en mí no crecerá y no echará raíces. Por tanto, en nuestra cancha, como se dice, está la posibilidad
de que aquello que el Señor quiere hacer en mí, yo permita que se realice. Si yo no quiero que se realice, pues eso puede quedarse sin realizar. Es como si yo le cerrara las puertas a Dios o le atara las manos a Dios, metafóricamente hablando, para que Él no obre la maravilla que pudiese obrar en mí. Y eso pues es una tragedia, porque Dios puede hacer grandes maravillas en nosotros. Sin embargo, si yo no quiero que esas maravillas se hagan, pues yo puedo evitar que el Señor las realice en mí. Cuando dice el texto de que no tenía raíz y se secó esa semilla, eh, eh, este, este secarse de la semilla y esta falta de raíz, podríamos nosotros compararlo con los momentos de la prueba. O sea, cuando todo está bien, creer en Dios, chacho, eso es un mamey, eso es lo mejor, eso es chilling, eso es un paseo, creer en Dios cuando todo va bien. Pero cuando se ponen las cosas difíciles, cuando uno experimenta la impotencia, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la traición, creer en Dios pues se hace un poquito más cuesta arriba. Por eso es importante que nosotros vayamos facilitando el que nuestra semilla vaya ahondando, o sea, es crecer primero para adentro. La semilla tiene que crecer primero para dentro de la tierra, tiene que profundizar, no puede quedarse en la superficie, tiene que ir lo más hondo, lo más profundo de la tierra, para que entonces cuando empiece a crecer para afuera, sea un árbol sano y un árbol que puede aguantar toda tempestad. Si nosotros empezamos al revés, queriendo demostrarle al otro lo grande, lo buena, lo maravillosa que yo soy, sin que mis raíces estén profundas, pues entonces voy a estar a merced de cualquier viento, a merced de cualquier tempestad. Esa tierra entre espinos que describe la parábola simboliza a los creyentes afanados con las cosas del mundo. Andamos a veces tan preocupados de lo que pasa a nuestro alrededor que ignoramos lo maravilloso que es Dios y lo que Él es capaz de hacer. Y es como dice Jesús en el Evangelio: no se preocupen por el mañana, que el mañana tiene sus propias preocupaciones. No te preocupes por lo que vas a comer o por cómo vas a vestir, porque el Señor sabe bien lo que tú necesitas y es Él quien te lo provee. ¿Acaso se preocupa el lirio del campo por el cómo se va a ver y cómo se va a alimentar? No, el Creador es quien le proporciona el agua, es quien le proporciona todo aquello que el lirio, que las plantas, que los animales, que el ser humano necesita para ir adelante. Llegamos finalmente a la parte linda de la parábola. Los espinos crecieron. Ah, bueno, espérame. Primero crecen y se ahogan. Espérame, que esta parte no le he comentado. ¿Y qué es eso que ahoga esa bendita semilla que finalmente creció? La ahogan las preocupaciones, los deleites de la vida, y eso son capaces de ahogar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha ido sembrando. Pero cuando hablamos de la tierra buena, ahora sí, llegamos a la parte linda de la parábola, la parte en la que todos queremos estar, la parte en la que yo quiero permanecer. Dice que dieron fruto, y ese fruto es de 100, es de 30 o es de 70. Y de repente uno dice, bestia. O sea, el Señor como que no se pone triste porque mi por ciento sea un 30% versus a un 70, a un 100%, sino que el Señor celebra que mi crecimiento, aunque sea poco, se dé. Y es diferente a que yo crezca o produzca un 30% a que de repente lo ahogue en las espinas y no dé ningún fruto, o que se seque y no dé ningún fruto, o que se lo coman las aves y no dé ningún fruto, a que se simplemente como que nada, cero fruto.
El Señor celebra lo que nosotros logramos realizar y lo que nosotros logramos hacer. Cuando la tierra produce un 100% de la semilla, eso es una cosecha abundante, una cosecha excelente. Cuando la palabra en ti logra transformar una parte de tu vida o logra transformar todo tu ser, estás teniendo una producción excelente. Cuando da el 60, el nivel de productividad, de impacto y de buena cosecha es bueno. De repente, pues ya no estás completamente convertido, pero ya tienes un avance grande, ya tienes un 70% de producción, un 60% de productividad. Cuando es el 30 por 1, el nivel de productividad, de impacto y de cosecha también es buena. Y Dios se regocija con esa productividad y con ese avance que nosotros hemos ido dando. Quiero volver al texto de Mateo 13 y ahora quiero compartirles los versículos del 10 en adelante. Nos dice: y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y empieza entonces del versículo 18 al 23 a dar la explicación. Jesús mismo explica la parábola. Es una de las pocas parábolas que Jesús explica. Dice el versículo 18, ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Este sí que da fruto y produce un 100, unos 100, otros 60 y otro 30. Cuando nosotros de repente, ¿verdad?, nos detenemos frente a esta explicación que nos da Jesús, es como para que nos tiemblen las piernas, porque evidencia, o sea, devela, quita el velo de nuestra mente y de nuestro corazón de lo que Jesús hace y está haciendo en nuestra vida. Cuando de repente yo me percato de que mi terreno está siendo infértil, está siendo infecundo, y yo por el contrario deseo que sea tierra buena, entonces me toca tomar acción en mi vida y ver de qué manera el Señor puede realizar aquello que Él puede hacer y que quiere hacer en mi vida. Si yo
quiero que Dios obre prodigios y portentos en mi interior, yo tengo que darle el espacio y la oportunidad. Yo tengo que abonar mi terreno y ese terreno necesita abono y el abono no siempre es agradable, o sea, no siempre tiene un aroma perfumado. Pues yo sé que la tierra muchas veces se abona con algún tipo de excremento de animal o de cosas aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, para los que nos escuchan en Radio María, puedo decir que aquí hay una, yo no sé cómo se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero son unas algas que están invadiendo una reserva natural que puede acabar con la reserva, con la vida que existe en esa área. No me acuerdo si es un manglar. El caso es que es una alga que es sumamente apestosa, o sea, huele muy desagradable. Y esa alga que huele tan mal es un excelente abono para algunas plantas. Entonces uno dice, pues el abono no siempre tiene un olor a aceites aromáticos. Así que a veces el abono en mi vida es quizás la humildad, es el perdón, es el esfuerzo, es la perseverancia, cosas que de repente nos dan trabajo y no necesariamente nos gustan, pero si queremos que nuestro terreno sea fecundo para Dios, pues tenemos que abonarlo. Hay que trabajar con eso y hay que pedirle al Espíritu Santo la gracia de nosotros poder ser grandes. Y nosotros somos grandes, nos dice San Pablo, cuando somos débiles, cuando somos pequeños, porque en nuestra pequeñez, en nuestra fragilidad, se manifiesta ¿qué? La grandeza, la gracia, la maravilla, los milagros de Dios. Así que damos gracias al Señor porque ha confiado en nosotros para depositar en nuestro corazón, en nuestro interior, su semilla. Esa semilla que es la palabra de Dios que crea, que sana, que libera, que transforma, que convierte. Que esa palabra de Dios sea vida en nuestra vida y que sea eficaz eternamente en nuestro interior. Entonces, el tiempo se nos ha terminado y quiero despedirme con una canción especial que nos puede llevar a nosotros precisamente a dejarnos alimentar por esa palabra. Quiero invitarte a que la escuches completa. No cambies de emisora, no cierres el Facebook, no termines este programa sin escuchar este canto que quiero compartir contigo. Es de Quique López, se llama Tu Palabra y nos ayuda a reconocer la grandeza de la palabra de Dios. Que sea la oración con la cual concluimos el programa, el tema de hoy, pidiéndole al Señor que su palabra en nosotros sea viva y sea eficaz. Será hasta el próximo Fe en Clave de Mujer. Sigue en sintonía de Radio María Dominicana. Dios te bendiga. Como silencio que en la noche gritó, como agua fresca que a tierra seca abrazó, como faro en medio del mar para no naufragar, como alimento, como peces y pan, como camino que conduce a la paz. Tu palabra es lumbrera a mis pies, tu palabra es más dulce que la miel, tu palabra me quema, tu palabra es fuerza, tu palabra es espada que corta y se entierra en mi corazón. Tu palabra me quema, tu palabra me hiere, desnuda mi alma y expone lo íntimo de mi dolor, y con un soplo de amor me sana el corazón. Así es tu palabra, Señor.
como rocío que destruye el temor. Cuál melodía que alegra el corazón. Tu palabra siempre abre una puerta. Tu palabra consuela y alienta. Tu palabra me quema. Tu palabra es fuerza. Tu palabra es espada que corta y se entierra en mi corazón. Tu palabra me quema. Tu palabra me hiere. Desnuda mi alma y expone lo íntimo de mi dolor. Y con un soplo de amor es promesa de vida. Así es tu palabra, Señor. Así es tu palabra, Señor. Así es tu palabra, Señor. Así es tu palabra, Señor.